El capítulo que estás a punto de ver está hecho con mucho amor, con mucha dedicación. Espero te guste, deja tu like y suscríbete. Nos vemos. Primado positivo. Primado positivo. Primado positivo. Primado positivo. Puro primado Primado positivo. positivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenido, bienvenida a este primer episodio de Primado Positivo, en el cual empezaré hablando de un tema que me parece muy interesante, que me parece muy incluso peligroso, que no sepamos qué es, cómo funciona o de qué se trata. Y me llamó la atención que mucha gente a la que le di la noticia de que se iba a crear este proyecto, que se iba a llamar Primado Positivo, mucha gente me preguntaba, oye, ¿pero qué es primado? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? Es una palabra que nunca he escuchado. Entonces, eso me llamó mucho la atención y es precisamente el primado negativo la razón por la cual yo decidí iniciar este proyecto. Es por eso que quise iniciar con este tema y que sea la punta de lanza de este proyecto que inicia el día de hoy con su primer capítulo, en el cual hablaremos de primado positivo. Mi nombre es Alejandro Zárate y pues te doy la bienvenida. Espero te interese mucho y te guste mucho lo que hay en este video, el contenido de este episodio. Y pues me gustaría comenzar con un ejercicio, con una actividad en la cual tú vas a participar. Entonces, si quieres, ponle pausa al video rápidamente, te vas por un lápiz, una pluma o donde anotar, porque lo vamos a utilizar. Pero lo más importante es que seas como muy sincero y muy honesto contigo. Digo, al final no te puedes engañar a ti mismo, pero estaría muy bien que fueras lo más honesto contigo. Lo más honesto contigo, y que si estás con alguien, compartan lo que piensan, pero al final, cuando yo les diga, ¿va? Entonces, bueno, para iniciar con esta actividad necesito contarte una historia. Una historia que habla acerca de dos hermanos que se dedicaban a vender papas peladas. Estos hermanos eran muy pobres. Y para poder vender estas papas tenían que ir a comprarlas al pueblo vecino, comprar las papas, regresar cargando las papas, llegaban a su pueblo natal, se ponían a pelar las papas y las vendían. Entonces, esta era una actividad que tenían que hacer todos los días, porque si no, pues no tenían para comer ni para vivir. Pero un día, los hermanos deciden hacer un pacto, deciden acordar algo. Deciden, oye, ¿qué te parece si ahorramos para comprar una tira de boletos de lotería? Y nos tendríamos que privar de ciertas cosas, de un alimento al día o de cierto gusto, para poder comprar esto. Y dicen, va, órale, va, me gusta este acuerdo. Y se pueden ahorrar durante varios meses, hasta que al final logran tener el dinero para poder comprarse esa tira de boletos de lotería. Y efectivamente pasa lo que estás pensando, se ganan la lotería, se ganan tanto dinero que pueden mantenerse a ellos y a 3 generaciones más sin la necesidad de volver a trabajar. Se vuelven extremadamente multimillonarios, tanto que ambos deciden comprar una mansión, le ponen una alberca, le ponen una cancha de tenis, mayordomos, sirvientes, todo lo necesario para satisfacer esos gustos. Pero uno de los hermanos decide no volver a trabajar. Dice, ya estoy harto, ya no quiero volver a trabajar en mi vida y me voy a dedicar a holgazanear y a flojear. Me voy a levantar súper tarde y ya, no quiero saber nada nunca más del trabajo. Y eso hace hasta que el día que se muere. Se dedica a flojonear y a holgazanear hasta que fallece. En cambio, el segundo hermano dice, no, yo quiero seguir trabajando, me voy a levantar todos los días a ir por mis papas. Ya con el dinero incluso compra camionetas, incluso compra un terreno para cosechar sus propias papas y venderlas, y decide trabajar igual de duro que cuando era pobre y no tenía para comer. Decide seguir trabajando hasta el día en que muere. Entonces, aquí es cuando agarras tu papelito y tu pluma, o lo anotas en tu celular, o te acuerdas ahí en tu mente, pero tiene que ser la primera respuesta que se te venga a la mente. Trata de ser muy honesto. Y en la respuesta que tienes que anotar es la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos dos hermanos crees que fue mejor persona? ¿Ok? Esa que pensaste, esa anótala y listo, guárdalo. Es una herramienta que utilizaremos más tarde. Entonces, para ya entrar de lleno a lo que es el primado
al tema que es primado negativo, primero pues hay que entender qué es el primado. El primado viene de la palabra priming, ¿ok? De la palabra en inglés priming, que debió haber sido traducida como impreso o imprimir o imprimiendo, pero como que no les gustó y la neta dijeron, no, pues mejor hay que dejarle primado, y así quedó como primado. Entonces, para poder entender qué es el primado negativo, primero hay que entender bien qué es el primado, y aquí tengo una pequeña definición que preparé para explicar qué es el primado, ¿va? Entonces, dice así: el primado es un método con el cual, por medio de influencias disfrazadas o subliminales, un individuo toma juicios o acciones sin percatarse que ha sido previamente influenciado. ¿Ok? Vamos a volver a leer un poco más despacio esta definición para que quede súper claro. Digo, igual, conforme vaya pasando el video, yo sé que se va a entender muy bien y al final vas a hacer un máster en primado, y cuando te pregunten, oye, ¿qué es el primado?, ya te la vas a saber así en corto, ¿va? Entonces vamos a repasarla un poquito más lento. Es un método. El primado o priming es un método. Es, digamos, un proceso, una forma de hacer algo. Un método con el cual, por medio de influencias disfrazadas o subliminales, yo creo que esto queda muy muy claro, por medio de influencias disfrazadas o subliminales, un individuo toma juicios o acciones, es decir, se comporta de cierta forma esperada, toma ciertos juicios esperados sin percatarse que ha sido previamente influenciado. Esa es la definición de priming. Si no te quedó muy claro, aquí no te preocupes, te preparé otra historia, con la cual, a partir de esta historia, te voy a explicar, hay varios experimentos y va a quedar súper claro qué es el priming o el primado, ¿va? Entonces, esta historia comienza en el siglo XVI, en Inglaterra. En esta época de la historia, en el siglo XVI, predominaba una religión, la religión que era la Iglesia Católica Romana. Esta religión predominaba en la mayor parte de Europa y tenía muchos feligreses, por así decirlo. Pero un grupo de esta religión dice, oye, como que estos ya están abusando de su poder, están volviéndose corruptos y no están llevando la religión en la que realmente creemos. Entonces vamos a separarnos y vamos a hacer otra religión, otra iglesia, la cual la hacen llamar Iglesia Anglicana. Esta iglesia anglicana se empieza a esparcir en Europa, pero solamente en aquellos puntitos que la iglesia católica romana había dejado. O sea, ya no era mucho, pero la iglesia anglicana tomó esos pequeños espacios que quedaban y se apoderó de ellos y empezó a esparcir su religión. Pero, ¿qué pasó? Hubo otro subgrupo. De esta iglesia anglicana hubo otro subgrupo de personas que dijeron, híjole, o sea, qué bueno que nos separamos, estoy de acuerdo con que nos hayamos separado, pero tú también no lo estás haciendo como debería ser. Nuestra ley, la Biblia, dice que tenemos que ser más estrictos en vestimenta, en lenguaje, tenemos que seguir al pie de la letra la Biblia, y hay cosas que no se están castigando y que la iglesia dice que no son de Dios. Entonces deciden separarse. A esta iglesia la hacen llamar la iglesia puritana. Pero ya no había mucho lugar en Inglaterra y en Europa donde esparcir su religión. Y recordemos que estamos hablando de una historia que se desarrolla en el siglo XVI. Igual, momento en la historia en la que se había descubierto un nuevo mundo, el continente americano. Y sabemos a través de la historia que Inglaterra se apoderó de la parte norte del continente americano, lo que hoy es Estados Unidos. Entonces esta iglesia puritana, este grupo de personas dice, pues vámonos para allá y allá nos ponemos a repartir la palabra de Dios con la filosofía de la iglesia puritana, y eso hacen. Viajan al Nuevo Mundo, se esparcen en todo Norteamérica, en lo que ahora es Estados Unidos, y se queda ahí durante muchos años. Se empieza a volver, bueno, aparte de que se queda durante muchos años, se vuelve la iglesia número 1 en esa parte, en esa región del mundo. Pero la iglesia puritana tenía dos éticas, digamos, era el núcleo de esa iglesia, era en lo que se basaba esa iglesia.
Y las dos éticas eran la ética protestante y la ética puritana. Dos filosofías, dos creencias en las que se basaba la iglesia puritana, ¿ok? ¿Qué decía la ética protestante? La ética protestante decía: mediante el trabajo se alcanza la salvación eterna. Es decir, si tú trabajas muy duro, si le echas ganas y te levantas todos los días, te vas a ir al cielo. Pero si eres flojo, si eres holgazán, te vas a ir al infierno. Decía, la pereza es la madre de los vicios. Entonces, básicamente, si trabajas, te vas al cielo. Si eres un flojo, te vas al infierno, y eso es del diablo. Eso es la ética protestante, ¿ok? Y el segundo pilar era la ética puritana. La ética puritana castigaba la promiscuidad, ¿ok? Y esta palabra la voy a tapar, pero se va a entender. Espacio, libre son el mal. ¿Ok? La promiscuidad y el sexo libre son el mal. Ese es uno de los subpilares, por así decirlo, de la que marcan lo que es la ética puritana, la filosofía puritana. Tienen otro, que es la elección de la ropa, el lenguaje. Tienen que ser estrictos. Si tú perteneces a esta religión, te tienes que vestir de cierta forma, la cual, según la iglesia, es la apropiada, y tienes que hablar de cierta forma, sin maldiciones, sin groserías. Si tú eres de la iglesia puritana, tienes que comportarte como dice la Biblia. Y como tercer punto, y no menos importante, tenían una firme creencia en Dios y la Biblia. La Biblia era la ley. Si el gobierno decía que se permitían ciertas cosas que la Biblia no lo hacía, tú como creyente o como seguidor de esta iglesia no las podías hacer. Tu ley era la iglesia, era la Biblia. Lo que decía la Biblia era lo que tenías que hacer y cómo te tenías que comportar. Entonces, estas son las dos éticas en las que se basa la iglesia puritana. Recordemos, la ética protestante y la ética puritana. Entonces, bueno, pasó el tiempo, pasaron los siglos, y en base a una encuesta mundial, pues empiezan a ver ahí varias estadísticas, varios patrones, y se dan cuenta que, como regla general en todo el mundo, la riqueza y la democracia producen sociedades laicas y menos tradicionales, ¿ok? Una sociedad laica es cuando se separa la iglesia del Estado. Es decir, ya no tienen que ver una con la otra, son dos cosas diferentes y una no se puede entrometer en la otra. Eso es una sociedad laica. Entonces empiezan a ver que países ricos, que países democráticos empiezan a perder ciertas tradiciones y que se están convirtiendo en sociedades laicas. Pero algo pasa con Estados Unidos. Se dan cuenta que la parte norteamericana no va con la constante, no va con esta constante que te acabo de platicar. Y para darte una pequeña idea de cómo se diferenciaba Estados Unidos de los demás países que eran iguales y que se comportaban de cierta forma igual, aquí te tengo algunos datos de esta encuesta mundial que se hace cada cierto tiempo, ¿no? Ya había pasado mucho tiempo de la historia que te conté hace un momento. Ok, entonces, uno de estos datos es: en 2003 asistía a la iglesia una vez a la semana el mismo porcentaje de personas que en 1939. Es decir, casi 70 años después, todo seguía igual. Las mismas personas que iban a la iglesia en 1939 era el mismo número de personas que seguía en 2003. Entonces aquí decían como de, ¿pero por qué? Si este país es igual a estos otros. Algo está pasando aquí. Otro dato. En 1947, el 94% de los estadounidenses dijeron que creían en Dios. En 1947, el 94% de los estadounidenses dijeron que creían en Dios. En 2001, la cifra no había cambiado. Igual, casi 70, 60 años después, todo seguía exactamente igual. Se dieron cuenta que existía una fuerte influencia cultural, religiosa en los norteamericanos. Y para darte, digamos, un marco de referencia, aquí hay algunas diferencias para que veas más o menos cómo estaba ahí la onda, ¿no? 2 o menos de cada 10 alemanes decía que creía en Dios. 2 o menos, es decir, el 20% o menos decía que creía en Dios. En Gran Bretaña eran 2 de cada 10. 2 de cada 10 británicos decían yo creo en Dios. Muy poca gente que la que creía en Dios contra la que no creía. Pero en cambio, en América eran 7 de cada 10, el 70%.
O sea, ahí es cuando se empieza a ver que hay algo diferente y algo está pasando con Norteamérica que precisamente está súper influenciada por esta religión de la iglesia puritana. Entonces, un grupo de experimentadores quisieron comprobar que efectivamente había mucha gente que estaba influenciada y aparte querían comprobar la eficacia del método del priming, que el priming existe, que el priming realmente no es algo inventado, es algo que existe y que se puede comprobar y repetir en un laboratorio y en experimentos. Entonces, a raíz de esto, de que se dan cuenta de que existe esta influencia cultural religiosa, un grupo de experimentadores realizan una serie de experimentos. Estos experimentos fueron llevados a cabo por John Bargh, Eric Ullman y Andy Pullman, estudiantes de posgrado de Yale. Tomé aquí algunos experimentos. Si quieres saber más de estos experimentos y más del inconsciente y de cómo funciona el primado y así, te recomiendo muchísimo el libro Sin darte cuenta de John Bargh, que va a estar apareciendo por aquí y te voy a estar ahí dejando, si está en Amazon, el link para que lo compres, lo leas y hay muchísimas más cosas. Esta sola es una pequeña rascadita, ¿va? Entonces, estas 3 personas deciden realizar lo que llaman el experimento protestante. Recordemos que la ética protestante dice: si trabajas duro, te vas al cielo; si eres un flojo, te vas al infierno, ¿ok? Entonces, ¿en qué consistía este primer experimento que puse aquí de ejemplo? Consistía en formar 2 grupos, ambos de puras personas de nacionalidad norteamericana. Al primer grupo, que es llamado el grupo de control, no se le va a primar nada, no se le va a activar nada. Veamos al priming como ese post-it que pones en el refrigerador para que no se te olvide la leche. En cuanto lo ves, te acuerdas y dices: tengo que comprar la leche. El primado funciona igual, pero imagínate que ese post-it no tiene nada. Solo con saber que es amarillo, inconscientemente se activa: tengo que comprar la leche, ¿va? Por ahí un ejemplo para que se entienda un poquito más, ¿no? Entonces, eran 2 grupos, el grupo del control y el grupo al que se le iba a primar, al que se le iba a activar esta ética protestante, ¿ok? En la primera actividad es donde se prima, donde se activa. Esta primera actividad consistía en acomodar palabras para crear oraciones. Para el grupo de control, estas palabras no estaban relacionadas con nada, no tenían nada que ver, eran palabras X. Pero para el segundo grupo, que es el grupo al que se le va a primar, se ponían palabras relacionadas con lo divino, como por ejemplo Dios, paraíso, ángeles, cielo. Entonces, con este pool de palabras, con este grupo de palabras, los participantes tenían que formar oraciones. Ahí es donde se activa la parte protestante, ¿ok? Pero recordemos, para el grupo de control no se le prima, para el grupo de primado obviamente se le prima. ¿Qué pasaba en la segunda actividad? En la segunda actividad lo que se busca es comprobar la eficacia del priming y que las personas norteamericanas están influenciadas por esta religión. ¿Cómo se comprueba esto o mediante qué ejercicio se comprueba esto? Se comprueba por medio de anagramas. Las personas que han realizado alguna vez una entrevista para algún empleo han hecho estos exámenes psicosométricos donde te ponen anagramas. ¿Qué es un anagrama? Lo van a identificar rápidamente, ¿no? Los anagramas son oraciones desordenadas que tienes que tú ordenarlas para que formen una oración coherente. Te voy a poner un ejemplo rápido. Aquí tengo uno. Perro, él ladró, me salir al. Está desordenada y cuando la ordenas, que es el objetivo del ejercicio, puede formar una palabra como el perro me ladró al salir, ¿no? Más o menos. Ahí más o menos lo hice. Entonces, eso es un anagrama. Y en eso consistía la segunda actividad. Se ponía una serie de anagramas que los participantes tenían que resolver. ¿Y qué pasó? Las personas que fueron primadas con la ética protestante trabajaron más duro, es decir, acabaron los anagramas más rápido y con mayor coherencia, a diferencia de las personas que no fueron primadas. Estas otras personas fueron más lentas y se equivocaban en mucho más
anagramas, no los hacían de forma coherente. Aquí es donde se comprueba que precisamente si está influenciada estas personas de Norteamérica, si estaban influenciadas por la religión protestante. Pero falta algo esencial del priming, que recordemos que el priming es un método por el cual, por medio de influencias subliminales o disfrazadas, una persona puede emitir acciones o comportarse de cierta forma, cambiar el comportamiento sin que se dé cuenta de que previamente ha sido influenciado. Entonces, ¿qué falta para comprobar que el priming funcionó? Que el participante no se haya dado cuenta que fue influenciado previamente, que fue influenciado en la primera actividad. Y en esta tercera actividad solamente era una sola pregunta. La pregunta era, ¿viste alguna relación entre la primera actividad y la segunda? Todos los participantes respondieron que no. Entonces, por medio de la influencia disfrazada o subliminal de la primera actividad, los participantes cambiaron su comportamiento. En este caso, fueron más trabajadores, se esmeraron más y nunca se dieron cuenta de que precisamente esta primera actividad había sido la culpable de este nuevo o diferente comportamiento. Y con estas tres cosas, los psicólogos comprobaron que efectivamente el método de priming había sido eficaz y que era real, y que los estadounidenses estaban influenciados por esta religión sin ni siquiera saberlo, sin siquiera darse cuenta. Entonces, este fue uno de los experimentos que escogí. Me pareció un experimento súper claro donde se puede ver cómo funciona el priming, pero se realizó un segundo experimento, ¿no? Bueno, se realizaron muchos más, pero yo elegí este otro experimento en el cual la hipótesis era: si eres norteamericano, tienes la influencia de la iglesia puritana. Si no eres norteamericano, no tienes por qué estar influenciado. Se supone, en base a esta encuesta mundial, que no tienes esa influencia. ¿Ok? Entonces se tomaron participantes de diferentes nacionalidades, obviamente de Norteamérica, se tomaron alemanes, canadienses, ingleses para realizar esta actividad. Y esta actividad consistía en que los experimentadores les debían contar una historia que hablaba sobre dos hermanos que pelaban papas, ¿ok? Entonces esa historia ya te la conté al inicio del video, ya la conoces. Y la segunda actividad no era tan fácil como la que yo te puse, ¿no? Porque yo te dije, bueno, nada más escribe cuál consideras que fue mejor persona, ¿no? Para esta actividad, en este experimento, lo que se tenía que hacer era que los participantes tenían que describir lo que sintieron, lo que pensaban del hermano A, lo que pensaban del hermano B, cómo se sentían, si les parecía buena persona. O sea, no nada más escribir cuál de los dos, sino desarrollar sus ideas. ¿Qué pasó? Bueno, aquí es cuando tomas tu papelito y si estás con alguien, intercámbialo para que ambos vean qué respuesta escogieron. Y déjame decirte que si escogiste al hermano holgazán, estás influenciado por la iglesia católica, que viene de la iglesia puritana, ¿no? Pero no es la misma. Estás influenciado de alguna forma por la religión. Y si escogiste al hermano que chambeó, que ahí se mató y siguió trabajando, también estás influenciado. Déjame decirte que sí, estás influenciado de las dos formas, porque la respuesta correcta es: ambos son igual de buenas personas. O sea, no tiene nada que ver si trabajaste más duro o si no trabajaste y te dedicaste a holgazanear. No tiene nada que ver con si eres buena persona. Entonces, ¿qué pasó en el experimento? ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados de este experimento fue que la mayoría de los desarrollos de las ideas negativas iban hacia el hermano flojo. Recordemos que la ética protestante es: si trabajas, te vas al cielo; si no trabajas, te vas al infierno. Entonces, por lo tanto, eres mejor persona si trabajas. Y es cuando salió a relucir que estas personas precisamente sí estaban de alguna forma influenciadas por esta religión, con sus ideas negativas hacia el hermano holgazán. Entonces, igual aquí lo puse de ejemplo porque nos podemos percatar de cómo funcionan estas influencias y cómo
influyen en nuestros juicios hasta hacia ciertas personas que se comportan diferente a nosotros, hacia personas que son de etnias diferentes, hacia personas que son de un estatus socioeconómico diferente. Aquí se puede ver cómo las influencias, vaya la redundancia, influyen en nuestra forma de comportarnos y enjuiciar hacia las demás personas. Entonces, escogí estos 2 experimentos por esto, pero escogí también otro más. Uno más en el que yo considero aquí se volaron la barda. En este experimento me gustó mucho cómo lo llevaron a cabo, porque se comprueba totalmente lo que llevamos repasando hace 2 experimentos, ¿no? En este experimento se buscaba, la hipótesis es, si tienes nacionalidad norteamericana, por ende, estás influenciado por la iglesia puritana. Y si estás influenciado por la iglesia puritana, tienes estas 2 filosofías, la filosofía protestante y la filosofía puritana. Recordemos, la protestante, si trabajas te vas al cielo, y si eres un flojo te vas al infierno. La ética puritana hay cierta forma de vestirse, hay cierta forma de hablar. La Biblia es tu máxima, y la promiscuidad está prohibida. Eso es del diablo. Entonces, si tú eres norteamericano, estás influenciado por la religión puritana. Por lo tanto, tienes estas 2 filosofías. Y si yo te activo una filosofía, la otra tiene que salir a relucir. ¿Ok? ¿Qué se hizo para este experimento? Se tomaron un grupo de personas que tenían una sola característica. La única característica era que fueran asiático-americanos, es decir, que fueran de ascendencia de padres asiáticos y de padres americanos, ¿ok? Y estas personas eran de la escuela de Harvard, eran puros estudiantes de Harvard. Entonces, y la única característica que tenían era que fueran biculturales, o sea, en este caso, asiático-americanos. Se hicieron 3 grupos, ¿ok? El primer grupo es el grupo de control, al cual no se le va a primar nada, no se le va a activar nada. El grupo asiático, al cual se le va a activar la identidad asiática. Y el grupo de norteamericanos, al cual se le va a activar la identidad norteamericana. ¿Cómo se activa? ¿Cómo se prima? Bueno, se activa o se prima en esta primera actividad del experimento. Esta actividad consistía en hacerles preguntas relacionadas con su nacionalidad para poder activar esta identidad. O sea, al grupo de asiáticos se les iba a hacer puras preguntas de: oye, ¿cuál es tu fiesta asiática favorita? ¿Cuál es tu país asiático favorito? ¿Cuál es tu comida asiática favorita? O sea, esa identidad asiática se activaba. Y en el grupo de norteamericanos pues se activaba con preguntas como ¿cuál es tu fiesta norteamericana favorita? ¿Cuál es tu aire norteamericano favorito? ¿Tu comida bla bla norteamericana favorita? Etcétera, etcétera. Espero haya quedado como muy claro cómo se primó o cómo se activaron las identidades. En la segunda actividad de este experimento es cuando se prima la parte de la ética protestante. ¿Cómo se prima? ¿Cómo se activa? Por medio del mismo ejercicio que vimos al principio. Un pool de palabras, un grupo de palabras que estuvieran relacionados, en este caso, con el trabajo. Palabras como maletín, jefe, oficina, escritorio, reportes, o sea, y con estas palabras, con este pool de palabras, los participantes tenían que realizar oraciones, ¿ok? Entonces, en esta segunda actividad se activa la ética protestante. Sí, la ética protestante. Y recordemos que eran puros estudiantes de Harvard. En la tercera actividad es donde se comprueba que el priming ha sido efectivo, que ha funcionado. ¿Y cómo se comprueba? A todos se les pasa un artículo en el cual era un artículo falso, obviamente, pero ellos no sabían que era falso. Era un artículo en el cual se decía
que el código de vestimenta iba a cambiar en Harvard, que iba a ser más estricto, que iba a ser menos promiscuo, que iba a haber menos escotes, que iba a haber menos playeras sin mangas, menos pantalones pegados, menos faldas cortas. La intención era hacer un código de vestimenta más conservador. Ya después de que leían este artículo, los participantes tenían que decir si estaban de acuerdo o no. ¿Qué pasó? Esto estuvo chido. Solamente las personas que fueron activadas en su identidad americana y que fueron primadas en el segundo ejercicio con la ética protestante sacaron a relucir la ética puritana, estando de acuerdo con este nuevo cambio de código de vestimenta. Recordemos que la ética puritana te dice cómo vestirte, que tienes que vestirte de cierta forma más conservador, que tienes que tener cierto lenguaje. Entonces se comprueban estas tres cosas: que los norteamericanos están influenciados por la iglesia puritana con estas dos filosofías, y con que saques a relucir una filosofía, la otra también sale a flote. Entonces me pareció súper interesante estos tres experimentos, y aquí tengo igual una pequeña conclusión que dice así. Es una cita del libro Sin darte cuenta, de John Bargh, ¿ok? Dice: nuestras opiniones sobre la moral, bondad o maldad de diversos comportamientos sociales se encuentran influenciados por nuestra ideología cultural. En este caso, la ideología era la ideología cultural religiosa. Pero ahorita en estos experimentos sabemos de dónde viene, sabemos por qué esas personas están influenciadas, y con métodos de priming en experimentos controlados, se dan cuenta que sí, efectivamente estaban influenciados y que el priming existe. Pero ¿qué pasaría si tú y yo estuviéramos influenciados sin saberlo? ¿Qué pasaría si un grupo de personas que controlan medios de comunicación, que controlan internet, que censuran ciertas cosas, supieran de estos métodos de priming y al mismo tiempo te influenciaran por libros, series, noticieros? Porque no nos damos cuenta, ¿no? Que en los noticieros, cuando hay una riña, siempre hay cierto grupo social que está peleándose, o que son de cierto equipo, o que son de cierta etnia. Cuando en las noticias aparece que hubo algún altercado por estupefacientes, casualmente siempre es una etnia en específico. No creo que pase eso. Yo no creo que haya un grupo que controle todo esto, pero Barbara Fredrickson y unos colegas hicieron una investigación. Se empezaron a dar cuenta que había ciertos comportamientos, que había ciertas influencias, digamos, feas, y que no sabían de dónde venían, que quién las había influenciado, que cómo es posible que una niña de 4 años ya estaba influenciada, con cierto comportamiento, con cierto estereotipo. Empezaron a investigar, hubo un grupo de psicólogos y de investigadores que empezaron a investigar de dónde venía, y dijeron: bueno, ¿cuál es el medio de difusión por excelencia a nivel mundial? No es el internet. Actualmente, y desde hace mucho tiempo, el medio de difusión masivo por excelencia es la televisión. Es mucho más accesible una televisión que el internet, porque bueno, sabemos que con una televisión pues te cuesta lo que te cuesta una televisión, que hoy en día casualmente son muchísimo más baratas, y con una antena, listo, tienes acceso a televisión gratuita, ¿no? A ciertos canales, y casualmente la mayoría de esos canales están plagados de noticieros, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, yo no creo que sea así, pero entonces es más accesible la televisión. Para el internet pues necesitas comprar un dispositivo, necesitas pagar el servicio del internet, etcétera, etcétera. Entonces el medio masivo de difusión por excelencia es la televisión. Entonces dijeron: bueno, pues por aquí deben estar los tiros. Dijeron: bueno, ¿qué es lo que más consume la gente? No son los noticieros. A nivel mundial lo que más se consume en televisión son los TV shows o las series.
Y ya dijeron, bueno, entonces las series, por aquí debe haber algo. Algo debe estar pasando, algo debe estar pasando aquí. Vamos a ver cuáles son los TV shows o las series más vistas a nivel mundial. Y te voy a mencionar estos 3 y yo estoy seguro de que al menos los has escuchado, has visto al menos un capítulo o sabes de qué va. En primer lugar, La Ley y el Orden. En segundo lugar, Grey's Anatomy. Y en tercer lugar, Game of Thrones. Son los TV shows más vistos a nivel mundial, lo que más personas han visto en la historia. De estos 3 se toman los primeros 2. Dicen, en estos 2 algo pasa. Debe haber algo. Vamos a tomar estos 2, ¿por qué? Porque en estas 2 series existen personajes de etnias diferentes con el mismo rango profesional, por así decirlo. Es decir, había un detective en jefe de ascendencia anglosajona y un detective en jefe de ascendencia afroamericana o africana, ¿no? Y lo mismo en Grey's Anatomy, había un jefe de departamento de cardiología de ascendencia anglicana y un jefe de departamento de cardiología de ascendencia africana o afroamericana. Bueno, vamos a tomar estas 2 series y vamos a empezar a filtrar. El primer filtro consiste en agarrar solo escenas donde un personaje X hablaba con el personaje A o B. Vamos a poner, para ser un poco más explícitos, vamos a poner que el personaje A va a ser el personaje de ascendencia anglicana y el personaje B va a ser el personaje de ascendencia afroamericana. Entonces, el primer filtro consiste en seleccionar solo escenas donde un personaje X hablaba con el personaje... donde un personaje X hablaba solo con el personaje A o con el personaje B por separado, ¿ok? Eso es lo que se veía en el primer filtro. Luego dijeron, bueno, aquí hay mucha información, hay que quitarle información a las escenas. Por medio de efectos especiales, deciden quitar al personaje A o el personaje B, por lo que la escena solamente quedaba el personaje X hablando. Dicen, híjole, aquí todavía hay mucha información, no podemos hacer el experimento así, vamos a meterle otro filtro. El siguiente filtro fue quitarle el audio, por lo que la escena solamente quedaba una persona gesticulando, era lo único que se veía. Pero se sabe que los seres humanos tenemos esta capacidad de identificar expresiones faciales positivas y expresiones faciales negativas. De esto creo que lo descubrió Charles Darwin y creo que tiene que ver con instinto de supervivencia, el darte cuenta cuando una expresión es positiva y una expresión es negativa. Una expresión positiva la reconocemos como una sonrisa, como una sorpresa, una carcajada, una expresión de amabilidad, no lo sé, ya más o menos tú sabes cuál es una expresión positiva. Y una expresión negativa pues puede ser, no sé, asco, enojo, llanto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final de los filtrados solamente quedaron 2 grupos: las escenas de expresiones positivas y las escenas de expresiones negativas, y luego pues hicieron un solo grupo, ¿no? O sea, las combinaron. No es que la combinaran la escena, sino las apilaron, por así decirlo. Las apilaron, por así decirlo. Entonces, ahora faltaban los participantes. Se escogieron a los participantes que estrictamente no hubieran visto ninguna de estas 2 series. O sea, que nunca hubieran visto un capítulo completo. A lo mejor la conocían de haberla escuchado, pero nunca habían visto un capítulo. Esto con la finalidad de que no reconocieran ciertas escenas. Ok, aquí es donde viene lo fuerte, lo que para mí fue revelador. Y este experimento para mí es el segundo más fuerte que se expresa en el libro, porque hay uno todavía más fuerte en el cual no me quise meter tanto en el tema, porque pues ahí toma temas escabrosos y polémicos y no quise ir, porque no es la intención. ¿Ok? La intención es que se vea esto tan feo y revelador que les voy a platicar a continuación. El experimento consistía: solamente llegaban los experimentadores y le decían al participante, ok, aquí está la escena, este es el personaje A, este es el personaje B, ¿con cuál crees que está hablando? Eso era lo único. Obviamente los participantes no sabían que ya se habían escogido escenas de expresiones positivas y expresiones faciales negativas.
Y ya seleccionaban, pues yo creo que con el A, yo creo que con el B. Y así se fueron. ¿Cuáles fueron los resultados de este experimento? Desgraciadamente, en todas, o bueno, no en todas, en la mayoría de las escenas en las que se habían escogido como expresiones negativas, en la mayoría de esas escenas, los participantes creyeron que estaban hablando con el personaje B. Aquí es esto de lo que te estoy platicando es el primado negativo. Imagínate que algún grupo de personas controla qué ves, controla qué se va a ver, controla qué se censura, controla qué no. Y por ahí influencian a la gente primero. Y luego supongamos, ¿no?, que este grupo de personas también conoce los métodos de priming. Y que tal vez esa sea la razón por la cual cuando escuchamos que alguien le va a un equipo diferente al nuestro, lo insultamos o le hacemos ciertas bromas, que entre broma y broma la verdad se asoma. Hacemos ciertas bromas. O que nos comportamos o rechazamos cuando alguien de cierto estatus económico se acerca, que es de diferente etnia. Imaginen que alguien conozca cómo funciona y cómo funciona el primado y que tenga el control de cómo influenciarnos. Es por eso que yo al inicio de este capítulo mencioné que era peligroso y amenazante no saber qué es el primado. Ahorita yo estoy seguro de que la próxima vez que veas tu programa favorito, que veas tu TV show favorito, te vas a dar cuenta de estas influencias, lo vas a ver diferente. Porque así me pasó a mí. Cuando yo empecé a indagar, me di cuenta de que esto existía, de que esto era real, de que de alguna forma siempre hay cierto patrón con cierto grupo de personas, ¿no? Y es por eso que es peligroso no saberlo. Cuando una vez que conoces qué es el primado, una vez que conoces cómo se mueven estas influencias, te vas a empezar a dar cuenta de que somos susceptibles al control. Una persona que conoce estas dos cosas y que tiene los medios para poder influirte y los medios para poder primarte, tiene el control de tus acciones y de tus juicios. Eso es el primado negativo. Y espero te haya súper interesado, hayas aprendido algo, te haya abierto un poquito la mente. Y así me acerco al final de este primer episodio. Gracias, primero que nada, por haber llegado. Si llegaste hasta este punto del video, te agradezco por tu tiempo. Espero te funcione en tu vida diaria. Espero te des cuenta y espero haber ayudado a alguien a despertar esa parte que a lo mejor no conocía. Te invito a escribir en los comentarios qué piensas, si todavía piensas que no es real o que son puras locuras, o que igual ya te diste cuenta de que has sido influenciado de cierta forma, de que has sido primado de cierta forma. Igual si quieres dejar, yo escogí al hermano yo escogí al hermano B. Igual ahí para también ver qué tan influenciados estamos. Yo la verdad, yo ya conocí un poquito del primado negativo, y cuando leí este libro, y este ejemplo viene en este libro, yo la verdad sí escogí yo dije que no tenía nada que ver, que ambos hermanos eran igual que buenos. Y este experimento se los hice a varios conocidos, y no voy a revelar y decir nombres, pero hubo varias personas que sí me dijeron, pues este es peor, ¿no? O este fue mejor persona. Y casualmente eran personas que estaban influenciadas, ¿no? O a lo mejor ni siquiera sabían, ¿no? Pero es padre conocer esto, no tiene nada de malo. Pero lo que tiene de malo es no saber por qué enjuiciamos o por qué nos comportamos de cierta manera. Simplemente lo hacemos porque sí, ¿no? Y me gustaría terminar este episodio con una cita de este libro, porque precisamente una de las cosas más importantes es ¿para qué quiero ser mejor? ¿O cuál es el punto de ser mejor? Puede llegar hasta sonar egocéntrico.
Y entonces abro comillas para leer esta parte de este libro que está ya precisamente en las conclusiones del autor sobre todos los temas que toca. Y dice así, abro comillas. ¿Por qué querríamos ser mejores? Desde un punto de vista individualista, la respuesta es obvia. Para poder ser más felices, estar más sanos y tener más éxito. Pero nadie existe en aislamiento. En un vacío no se acumula ningún beneficio. Todos enviamos ondas en todas direcciones, igual que recibimos las ondas de los demás. Y al igual que nuestras redes sociales, tanto las digitales como las no digitales, se agitan con la interacción de amigos, familia, conocidos y desconocidos. Si de verdad queremos ser mejores, tenemos la oportunidad de mejorar nuestra comunidad y por extensión nuestro mundo. Pero este proceso requiere algo que a menudo parece escasear, la humildad. La humildad de aceptar que no comprendemos siempre del todo por qué hacemos lo que hacemos. No estoy diciendo que aceptarlo sea fácil, porque no lo es. Pero una vez que dejamos entrar esta duda sobre nosotros mismos, por incómoda que sea, aparecen otras cosas. Curiosidad, sorpresa, nuevas ideas, examen de supuestos no cuestionados. Revelaciones tal vez duras, pero importantes. Y, finalmente, milagrosamente, el cambio. La posibilidad de dejar un mundo mejor para nuestros hijos, aunque ni siquiera lean los libros que escribimos para ellos. Cierro comillas. Esto es de John Bargh. En la última parte, ya no es el último capítulo, ya son las conclusiones de todo lo que habla en este libro. El libro Sin darte cuenta. Y pues bueno, es lo que nos dice. Es lo que yo comentaba en la introducción del canal. No en este video, en la introducción del canal. Si te quedas con el conocimiento, ahí se va a quedar. Si no lo compartes, no se va a volver más, como menciona. Primero a la comunidad y por extensión al mundo. Si alguien más tiene esta misma ideología de aprender o de ser mejor, se va a ir extendiendo y así uno tras otro. Y es muy difícil comprender por qué hacemos lo que hacemos, porque el inconsciente nos ayuda a ser más rápidos, más eficientes. El inconsciente trabaja de cierta forma para ayudar al consciente, pero la parte consciente es la más lenta de nuestra mente. Pero hay que trabajar, digamos, esta conciencia, hay que darnos cuenta de por qué hacemos lo que hacemos. Es muy difícil, pero a medida que te vas enterando de esos temas, que existen este tipo de cosas, se van activando esas fibras de curiosidad que igual menciona el autor en esa parte de las conclusiones. Y pues nada, espero te haya gustado mucho el video. Si te gustó, déjame un like. Como si te gustó también ahí y quisieras que alguien más escuchara esto y que si te parece que es importante que alguien más lo conozca, compártelo. Escríbeme ahí lo que te comentaba en los comentarios. Y pues nada, igual de nuevo te agradezco por haber llegado hasta este punto del video. Mi nombre es Alejandro Zárate y esto fue el primer capítulo de Primado Positivo. Hasta la próxima. Primado positivo. Primado positivo. Primado positivo. Primado positivo. Primado positivo. Primado positivo.